Bienvenidos nuevamente a ML Fanfics, ese pequeño rincón perdido de internet donde las leyes de la lógica se toman vacaciones, los universos chocan entre sí y un Saiyajin puede terminar discutiendo con kryptonianos mientras un mutante observa desde una esquina. Antes que nada, sí, lo sé. Desaparecí durante bastante tiempo. Pero como todo buen protagonista de anime, necesitaba un entrenamiento fuera de pantalla, reflexionar sobre mis errores y regresar cuando la trama lo necesitara. También quiero aclarar algo importante. Todos los personajes, franquicias y universos pertenecen a sus respectivos autores. Dragon Ball pertenece a Akira Toriyama, Marvel a Marvel, DC a DC y así sucesivamente. Yo únicamente tomo todos esos universos, los meto en una licuadora, agrego un poco de caos, 3 cucharadas de locura y veo qué sale. Porque si tuviera el talento para crear Dragon Ball, probablemente no estaría aquí narrando historias. Estaría en un yate navegando por el Mediterráneo mientras alguien más me estaría pagando por respirar. Antes de continuar, quiero comentar algo importante sobre este proyecto. Los vídeos estarán presentados principalmente con una imagen estática o ilustraciones de los personajes. No habrá una edición extremadamente elaborada desde el principio. La razón es sencilla. Actualmente mi tiempo se divide entre escribir la novela, continuar con mi vida fuera de internet y trabajar en futuros proyectos para el canal. Sin embargo, cada video incluirá imágenes de los personajes, referencias visuales y material que les ayudará a imaginar mejor la historia y los escenarios. Mi intención a futuro es traer versiones mucho más elaboradas, con pequeñas animaciones, efectos, edición y una producción más completa. Pero para llegar a ese punto necesito saber que realmente hay personas interesadas en este proyecto. Así que, si la historia les gusta, los invito a pasar por Wattpad o Patreon. Un voto, un comentario, una reseña o simplemente leer algunos capítulos ayuda muchísimo más de lo que imaginan. Ese apoyo no solo me motiva a seguir escribiendo, también me permite dedicar más tiempo a editar, mejorar la calidad del contenido y seguir desarrollando este enorme universo. Porque al final del día, mientras ustedes se sumergen durante unas horas en este mundo de Saiyajins, mutantes y dioses, yo tengo que regresar a la realidad para seguir trabajando en él. Así que, si deciden acompañarme en este viaje, les lo agradeceré muchísimo. Ahora sí. Esta historia tiene como protagonista a Saiko. Algunos lo conocerán, otros no, y algunos seguramente se estarán preguntando qué demonios pasó con Goku. La respuesta corta es sencilla. Esta vez la historia no gira alrededor de Goku. Saiko será el protagonista principal. La narración comenzará en algunos momentos en primera persona y posteriormente cambiará a tercera persona conforme avance la historia. Tampoco se preocupen demasiado por ciertos detalles del pasado del protagonista. Lo único que necesitan saber por ahora es que Saiko cree haber sido humano alguna vez, posee recuerdos confusos y su verdadera historia irá revelándose poco a poco. Esta no es una historia exclusiva de Dragon Ball. Es una gigantesca ensalada de frutas multiversal. Marvel, DC, X-Men, mundos de cultivadores, kryptonianos, viltrumitas, dioses, razas alienígenas, magia, ciencia, artes marciales y todo aquello que resulte interesante puede terminar apareciendo. Y para empeorar todavía más la situación, nuestro protagonista posee algo conocido como el Dragon Ball System. Un sistema de herencia que le entrega misiones, lo obliga a entrenar, le proporciona recompensas y, de paso, le recuerda constantemente que debe reconstruir el antiguo legado de su raza. Lo que incluye, entre muchas otras cosas, recuperar antiguos territorios, reconstruir un imperio olvidado y, según ciertas instrucciones bastante sospechosas del sistema, repoblar una raza prácticamente extinta. Aunque, siendo sinceros, Saiko está demasiado interesado en convertirse en un empresario inmobiliario intergaláctico. Aún así su verdadero objetivo siempre ha sido uno solo. Volverse el ser más fuerte. Y para lograrlo tendrá que atravesar incontables mundos, enfrentar enemigos, conocer aliados inesperados y descubrir quién es realmente. Así que acomódense, tomen algo de beber, apaguen el cerebro por un momento y prepárense. Porque esta no es la historia de Goku. Esta es la historia de Saiko. Y apenas está comenzando. Capítulo 1. Reencarnación. Dragon Ball System Tun podía escuchar el sonido de mi corazón latiendo con violencia contra mis costillas. Lo siento, pero ya no podía soportarlo más. A mis 29 años, durante los últimos 10 me había convertido en un esclavo de horas extras. Mi rutina consistía únicamente en trabajar y trasnochar viendo cualquier obra de ficción, especialmente Dragon Ball. No había manga, anime o fanfic de esa serie que no hubiera leído.
Sin embargo, esa rutina tan poco saludable ya me había pasado factura. Cuando el sueño me vencía, consumía cantidades absurdas de bebidas energéticas, hasta que un paro cardíaco acabó conmigo. La muerte no me parecía aterradora. Más bien era un alivio. Llevaba una vida de mierda, no porque no me esforzara, sino por culpa de aquel maldito director. Cuando me gradué, derramó tinta sobre mi diploma y nunca me lo entregó. 5 años perdidos por su negligencia. Por eso dejé pasar muchas oportunidades. Terminé trabajando en contratos temporales, obras y proyectos basura. En mis últimos momentos, lo único que lamentaba era no poder ver cómo continuaba el manga de Dragon Ball. A ver si animan la saga de Black Freezer antes de que pasen 20 años más. Bueno, me voy a quedar con las ganas, pensé mientras mi conciencia se desvanecía. Toc, 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 el sonido de pasos estruendosos me hizo abrir los ojos de golpe. Me senté de inmediato en el lugar donde estaba tumbado, jadeando mientras presionaba una mano contra mi corazón. ¿Dónde estoy? ¿No estaba muerto? Estaba completamente confundido. Con una mano me toqué el rostro, pero algo no encajaba. Mis manos eran pequeñas. Mi cuerpo entero era pequeño. Tenía la complexión de un adolescente de unos 14 años, si mis cálculos no fallaban. Bajé la mano izquierda para intentar levantarme, pero al apoyarla en el suelo toqué algo suave y esponjoso. Lo levanté con curiosidad. La oscuridad del lugar no me permitía ver con claridad, pero podía distinguir a medias algo parecido a un látigo. Lo apreté suavemente y, en ese mismo instante, un mareo y una fuerte somnolencia me invadieron. Lo solté asustado, me levanté y volví a palpar mi trasero. Podía sentir una cola esponjosa y peluda que se balanceaba detrás de mí. Joder, ¿soy un mono? ¿O un? El pensamiento cruzó rápido por mi cabeza, pero no me atreví a completarlo. Por ahora tenía que averiguar dónde demonios estaba y qué estaba pasando. De pronto, el sonido de pasos resonó sobre mi cabeza. Parecía que me encontraba en una especie de cueva y, por arriba, pasaba un tablón de madera por el que caminaba un grupo de personas. HNG, el sonido leve pero inconfundible de una respiración pesada y cansada llegó claramente a mis oídos. Me di media vuelta en guardia, con el corazón latiéndome con fuerza. Ese jadeo repentino me había asustado. ¿Te imaginas estar en un lugar oscuro y desconocido y de repente escuchar un jadeo como el de una persona moribunda? Apuesto a que te cagarías de miedo, y yo no era la excepción. Aún así, ver tantas películas de terror y horror me sirvió de algo. Mi respiración se calmó un poco y me acerqué lentamente hacia el origen de los jadeos. Cuanto más me acercaba, más fuerte se escuchaba aquella respiración pesada. Slosh. Me resbalé sobre un pedazo de madera y caí de bruces contra el piso, comiendo un buen bocado de polvo. Maldije 1000 veces mi suerte de mierda en mi mente y, con rabia, me levanté. La respiración se había tranquilizado tras mi caída. Levanté el pesado objeto que supuestamente me había hecho tropezar, pero al sostenerlo me di cuenta de que no era un pedazo de madera. En uno de sus extremos había una capa de cristal y en el otro una pequeña argolla de metal. Era una linterna. Busqué rápidamente el interruptor y lo encendí. Coloqué mi mano sobre la bombilla y arranqué un pedazo de tela de mi camisa para que la luz fuera tenue. Aún así, me permitía ver con claridad en un radio de aproximadamente 1,5 metros. Enfoqué la luz hacia donde provenían los jadeos y lo que vi casi me hace soltar la linterna. Había un sujeto con un montón de pedazos de metal incrustados en el cuerpo. Parecía un maldito zombie. Mierda, no tenía miedo, pero la escena repentina sí me había dejado sorprendido. Bueno, ya que estoy aquí, al menos le echaré tierra a este hombre si muere. Viéndole detenidamente las heridas, dudaba que pudiera sobrevivir. En vez de dejarlo sufrir, mejor lo mandaba a descansar. Tenía buenas intenciones, pero sentía que algo no cuadraba. ¿Desde cuándo mis pensamientos son tan directos? Antes los pensaba, pero no era tan decidido. Sin darle más vueltas, me acerqué con la intención de quitarle los pedazos de metal del cuerpo. Me imaginaba el dolor que debía estar pasando y no quería prolongar su sufrimiento. El sujeto se movió un poco y su respiración volvió a hacerse pesada. Mientras más me acercaba, más familiar me parecía. Tenía el cabello en forma de pequeñas orejas puntiagudas hacia arriba, como si fuera un lobo, y de sus manos escurría sangre. «Hey, amigo, ¿estás bien?» Hasta yo mismo me quedé sin palabras internamente. ¿Qué clase de pregunta es esa viendo su estado? Pero bueno, eso siempre se preguntaba en las series, ¿no? Al ver que no podía moverse, coloqué la linterna en el suelo, iluminando tenuemente nuestro entorno.
Puse una mano en su hombro y con la otra saqué un tubo de metal incrustado en su abdomen. Se retorció de dolor, pero ya lo había sacado. De repente, la herida empezó a cerrarse a simple vista. Parpadeé varias veces, pensando que mis ojos me fallaban, pero la herida casi había desaparecido por completo. Una ominosa premonición se apoderó de mi corazón. Siguiendo mi instinto, levanté la cabeza del hombre para verle el rostro. Mis pupilas se contrajeron de golpe al reconocerlo. Wolverine, murmuré asombrado. Eso significaba que había reencarnado en un universo de los X-Men. ¿Pero en qué parte de la historia exactamente? Revisé nuevamente su cuerpo. Esa cara, esos rasgos tan distintivos y esa regeneración, no había duda. Era Wolverine. No estaba demasiado impactado por descubrir a Logan, porque el hecho de haber muerto y despertar en un cuerpo infantil ya era mucho más loco. No era de extrañar que tuviera una cola. Al pensar en ella, un profundo sentimiento de vacío llenó mi corazón. Pensar que soy un mutante en vez de un Saiyajin me está matando de tristeza. Antes de que pudiera seguir lamentándome, el mundo pareció ralentizarse. Frente a mí, una línea vertical brillante de color rojo oscuro dio una vuelta en el aire, formando un cuadrado. Poco a poco, este se transformó en lo que yo conocía como una interfaz de juego. Un grupo de letras apareció en la holografía. Aún sorprendido, leí casi de manera instintiva. Cargando, activación en 50, 70, 90, 100% activación del sistema completa Dragon Ball System. Las letras siguieron apareciendo rápidamente, pero yo ya no les prestaba atención. La euforía que sentía hacía que la sangre me subiera al rostro. Naturalmente estaba familiarizado con los Goldfinger sistemas de los viajeros. En mi vida como amante de la ficción había leído incontables novelas y manuas donde los protagonistas tenían uno. Pero este sistema era diferente. Su nombre fue lo que más me emocionó. Dragon Ball System. Eso decía mucho. Iba a revisarlo con cuidado, pero no me dio tiempo porque Logan estaba a mi lado y necesitaba sacarlo de ahí. La pantalla holográfica se cerró con solo un pensamiento. Después tendré tiempo para revisarla con calma. Ahora lo que tenía que hacer era buscar un lugar seguro. Necesitaba entender dónde estaba y cuál era exactamente mi situación. Con la luz tenue de la linterna, poco a poco logré extraer todos los pedazos de metal del cuerpo de Logan. Por último, saqué los que tenía incrustados en los brazos. En cuestión de segundos, las heridas comenzaron a sanar lentamente. Sin prestarle más atención, intenté arrastrarlo, pero terminé lanzándolo varios metros lejos sin querer. Mierda, tengo demasiada fuerza. Levantarlo era ridículamente sencillo. Corrí de puntillas hacia él, todavía con la linterna en la mano. Pero ya no lo veía. Slotch, un paso en falso y caí desde una gran altura. Me resbalé a toda velocidad sobre lo que parecía una montaña de escombros. No sabía exactamente qué era, pero estaba seguro de que el impacto en el fondo iba a doler. Sin embargo, el golpe nunca llegó. Caí sobre una poza de agua. Resultó ser un río. La fuerte corriente comenzó a arrastrarme río abajo. Encendí la linterna y me sumergí siguiendo el flujo del agua. Pero qué mierda, al asomar la cabeza e iluminar hacia adelante, vi a pocos metros el cuerpo de Logan siendo arrastrado también por la corriente. Sin más remedio, nadé con todas mis fuerzas hacia él. Lo agarré por lo que quedaba de su camisa y lo arrastré hacia la orilla. Braceé durante varios minutos hasta que por fin toqué tierra firme. Dejé a Wolverine a un lado mientras me quitaba la camiseta y la escurría con fuerza. La extendí en el suelo y luego hice lo mismo con el pantalón, retorciéndolo para sacar toda el agua posible. Repetí el proceso con el resto de mi ropa y me vestí de nuevo. Tos, tos. Wolverine empezó a toser con fuerza, expulsando agua por la boca. Había despertado. Se sentó y continuó botando agua durante unos segundos. En ese momento, el cielo comenzaba a teñirse de nubes rojizas en el este. El sol estaba a punto de salir. Logan se recompuso tras vomitar el agua que había tragado. Gracias a su excelente olfato, detectó mi presencia y giró el rostro en mi dirección. ¿Qué demonios miraban sus ojos de lobo? ¿Qué hace un mocoso en un lugar como este? Mi apariencia era la de un niño. Lo único que me diferenciaba de uno normal era la cola que se balanceaba suavemente detrás de mí y ese cabello raro. «¿Despertaste, Logan?», dije. El hecho de que pronunciara su nombre hizo que me mirara con mayor intensidad. ¿Cómo chingados sabe mi nombre? ¿Quién es este mocoso? ¿Cómo mierdas sabes mi nombre?, preguntó con voz ronca y fría. No recuerdo quién soy, pero extrañamente tu nombre me resuena en la cabeza, mentí. Logan se quedó en silencio por un momento. Era comprensible.
Él tampoco recordaba gran parte de su pasado. Sus recuerdos eran fragmentados. Solo sabía que había pertenecido al ejército y siempre llevaba una placa de soldado consigo. Al ver que permanecía callado, decidí hacerle algunas preguntas. Bueno, eso no importa. Considerando que te ayudé, ¿podrías decirme en qué año estamos y cuál es la situación actual de los mutantes? Logan salió de sus pensamientos, me miró con extrañeza y un toque de ferocidad, y entre dientes respondió. Estamos en 1945. ¿No sabes ni en qué año estás? Entonces, ¿qué hace un mocoso como tú en medio de un campamento de guerra? 1945. La fecha cruzó por mi mente, pero no recordaba nada particularmente relevante. Solo que probablemente se trataba de la Segunda Guerra Mundial. Sin decir nada más, di media vuelta y comencé a caminar hacia el oeste. Logan ni siquiera me prestó atención, seguía perdido en su trance. Y yo prefería alejarme de él. Si no recordaba mal, en esta etapa de su vida era un hombre inestable, traumado y sin recuerdos claros. Era mejor mantener distancia de alguien tan peligroso. Caminé un buen rato por la orilla del río hasta que me adentré en el bosque. Una espesa niebla flotaba en el aire, haciendo que mi respiración se volviera más pesada. Después de caminar sin rumbo fijo, me detuve al pie de un pino gigantesco. Me senté sobre un tronco caído y abrí mentalmente la pantalla del sistema. Empecé a leer con atención cada detalle. No era complicado entender cómo funcionaba. Dragon Ball System LV1 opciones. Perfil, sorteo inhabilitado, misiones inhabilitado, Dragon Ball inhabilitado. Solo había 4 opciones y 3 estaban bloqueadas. Sin más remedio, seleccioné perfil. Anfitrión. Miller Orba raza. Saiyajin, clase baja, poder de combate. 14 unidades de poder. Tienes un regalo. Sin abrir al leer mi raza, una oleada de alegría me invadió por dentro. ¿Quién no se pondría feliz? Aunque era solo clase baja y apenas tenía 14 unidades de poder. Sin dudarlo, presioné en abrir el regalo. Una luz dorada deslumbrante me obligó a cerrar los ojos. Dim, obtuviste, felicitaciones. Has obtenido las Dragon Balls. Condiciones de uso. Las esferas del dragón se esparcirán por la tierra y en un año se reactivarán. Tendrás que recolectarlas. Las esferas actuales son la versión más débil. Nuevas funciones desbloqueadas. Misiones, desbloqueadas, Dragon Balls, desbloqueadas, tienes un sorteo disponible. Las esferas aparecieron convertidas en piedra frente a mí. Permanecieron flotando unos segundos. Tomé una en mi mano y las otras 6 se elevaron al cielo, desapareciendo en destellos de velocidad en distintas direcciones. Aún sentado, con una esfera en la mano, miré alternativamente entre el sistema y la esfera. Bueno, no me servirán por ahora. Tras analizar un momento las opciones, entré en el sorteo. Tenía uno disponible. Al seleccionarlo, una ruleta llena de premios apareció ante mí. Rastreadores, semillas del ermitaño, báculo sagrado, fruto espiritual, máquina del tiempo y muchos más. Emocionado, giré la ruleta. Esta dio vueltas a gran velocidad y poco a poco fue ralentizándose hasta detenerse en una tarjeta de personaje. Felicitaciones. Obtuviste el nivel de poder de Goku niño y sus técnicas. Mierda, no me había fijado que había categorías separadas. Objetos, personajes y acompañantes. Aún así, no importaba. Había conseguido la tarjeta de Goku niño. Al tocarla, una corriente de energía recorrió todo mi cuerpo y una gran cantidad de información fluyó directamente a mi mente y nervios. Mi poder de combate aumentó hasta las 22 unidades de poder. Además, había adquirido algo de conocimiento en artes marciales. En esa etapa, Goku solo dominaba el estilo piedra, papel y tijeras. No estaba decepcionado en absoluto. Después de todo, ahora era un Saiyajin. Mi potencial era prácticamente ilimitado si me esforzaba. Por el momento estaba satisfecho. Lo siguiente en mi lista era aprender a volar. Como Saiyajin, debería poder manipular ki. Aunque todavía no lo controlaba, seguir los consejos de Gohan parecía el camino más sencillo. De inmediato me senté en posición de meditación, colocando una mano sobre la otra con los dedos ligeramente curvados, como si sostuviera una esfera invisible. Me concentré profundamente, buscando cualquier flujo de energía dentro de mi cuerpo y dirigiéndolo hacia las palmas de mis manos. Al principio no sentí nada, pero tras unos segundos abrí los ojos. Entre mis manos había aparecido una pequeña esfera de energía que parpadeaba, iluminando tenuemente el entorno. No me conformé. Seguí concentrado durante varios minutos más, estabilizándola. La hacía más grande y más pequeña a voluntad. Al cabo de un rato ya podía controlar su tamaño con relativa facilidad.
Aunque era un Saiyajin de clase baja, aprender técnicas básicas como esta me resultaba sorprendentemente sencillo. Sonreí con satisfacción. Goku solo con ver una vez el Kamehameha del maestro Roshi fue capaz de aprenderlo sin conocimiento previo del ki. Para mí debería ser aún más fácil dominarlo. El rugido de mi estómago me hizo detenerme en seco. Mierda, ya tengo hambre otra vez. Mi cuerpo seguía siendo pequeño y gastar tanta energía en practicar el manejo del ki básico me estaba consumiendo demasiado rápido la energía. Me levanté del suelo, guardé la esfera petrificada en el bolsillo de mi pantalón y empecé a caminar por el bosque nevado. No sabía exactamente dónde estaba. Pero sí sabía algo. Aquí habían animales. Las marcas de garras en los árboles y los excrementos dispersos sobre la nieve lo dejaban bastante claro. Caminé en silencio durante un buen rato mientras el hambre me retorcía el estómago. No encontré ningún herbívoro. Solo algunos leopardos de las nieves observándome desde la distancia, seguramente querían que fuera su desayuno. Y entonces lo vi. A unos 60 metros frente a mí, un enorme oso grizzly removía unos arbustos buscando comida. Mis ojos brillaron, desayuno perfecto. No era un dinosaurio pero me servía. Aunque, siendo honestos, ese monstruo era enorme. En mi vida pasada jamás me habría acercado a un oso ni aunque me pagaran, no a uno salvaje y hambriento como este. Pero tampoco pensaba convertirme en su desayuno, estaba decidido a que este oso fuera mi primera comida en este mundo. Levanté lentamente la mano y empecé a canalizar energía en la punta de mis dedos. Usé aproximadamente el 85% de mi poder en ese láser de energía. Aclaración. Cuando dice que se está quedando sin energías, es un proceso como cuando contienes la respiración, cuando tomas aire nuevamente puedes seguir aguantado. Igualmente es con el ki en esta situación, simplemente descansa un momento y volverá a recuperarlo a menos que lance ataques que consuman toda su energía. Esto se debe a que en esta etapa su poder es bajo, tenía que asegurarme de matarlo de un solo golpe. Y también debía guardar algo de energía para cocinarlo. Un fino rayo de ki se comprimió entre mis dedos. Al instante siguiente, ¡shoom! El disparo salió a una velocidad casi imperceptible rompiendo el aire, provocando un silbido de roce. El oso ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. El rayo le atravesó el cráneo limpiamente y continuó varios metros más allá antes de explotar contra los árboles. ¡Boom! La onda expansiva arrancó nieve, ramas y varios troncos enteros. Me quedé mirando el desastre unos segundos. Creo que subestimé bastante el macanco sapo pirata, pero eso no importaba ahora. Lo verdaderamente importante era la comida. Me acerqué de un salto y revisé rápidamente el cadáver. Confirmando que estaba muerto, cargué el enorme cuerpo sobre mi espalda y lo lancé encima de unas ramas destrozadas. Luego encendí una gran fogata usando ki. 10 minutos después, el oso ya estaba completamente asado. El aroma invadió mis fosas nasales. Mi estómago casi empezó a morderme las costillas por el inmensa hambre que sentía. Esperé unos segundos, di las gracias mentalmente por la comida y me lancé a devorar la pierna del oso. Normalmente, comer carne así, sin sal ni especias, me habría dado asco. Pero ahora, el olor a sangre me daba exactamente igual, entre más comía, más hambre sentía. Era como una pequeña fiera hambrienta durante meses y por fin encontraba un trozo de carne. En cuestión de minutos, del enorme oso solo quedaban huesos y parte del pelaje arrumerados en una pequeña montaña. Me toqué el estómago satisfecho. Joder, ahora entiendo a Goku, esta hambre es más potente que el COVID-19. Salté hacia una rama ubicada a más de 10 metros de altura y comencé a moverme entre los árboles. Los primeros saltos fueron incómodos, nunca había hecho algo así. Pero una vez me acostumbré al equilibrio y a la fuerza de mi cuerpo, todo empezó a sentirse natural. Saltaba de rama en rama a gran velocidad mientras la nieve caía suavemente alrededor de las ramas al saltar sobre ellas. Después de un tiempo me detuve sobre la copa de un enorme pino. El sol ya había salido por completo. Deben ser como las 6 de la mañana. Miré a mi alrededor. Bosque. Niebla. Nieve. Y más bosque. Nada más. Suspiré y bajé al suelo. Necesitaba un lugar despejado para seguir practicando, esta vez aprendería mejor a volar. Si seguía a este paso jamás saldría de este bosque. Caminé unos 10 minutos hasta encontrar una pequeña planicie rodeada de árboles donde la nieve era menos densa. Perfecto. Me paré en el centro y extendí una mano. Esta vez crear una esfera de ki fue mucho más fácil. La pequeña bola de energía apareció sobre mi palma iluminando tenuemente el entorno.
Sonreí satisfecho antes de deshacerla. Liberar ki ya empezaba a sentirse natural, si fuese un humano normal ni en décadas podría hacerlo con tanta facilidad. Ahora venía mi parte favorita del ki. Volar. Respiré hondo y empecé a liberar energía por todo mi cuerpo, concentrándola especialmente en los pies. Pequeñas ráfagas de viento explotaban alrededor mío en todas direcciones. Desde mí en 360 grados las ráfagas hacían volar por los aires la nieve circundante y hojas caídas. Poco a poco, mi cuerpo empezó a elevarse. Primero unos centímetros. Luego más. Y más. Flotaba torpemente a metros del suelo mientras trataba de mantener el equilibrio. Era increíblemente incómodo. Tenía que controlar la liberación de ki y mantener estable mi cuerpo al mismo tiempo. Aún así, seguí intentándolo. No pensaba rendirme. Después de varios minutos, ¡boom! Caí como una albóndiga en una olla contra el suelo. El impacto me arrancó todo el aire de los pulmones. Escupí tierra mientras me levantaba lentamente. Mierda, perdí el equilibrio y el control de mi energía. Había estado tan emocionado intentando volar que olvidé por completo controlar el equilibrio que mantenía al mismo tiempo que liberaban mi ki. Pero tampoco podían culparme. Estaba aprendiendo a volar. Esto era literalmente el sueño de cualquier fan de Dragon Ball o de Superman. Y yo claramente no era la excepción. Desde que descubrí que era un Saiyajin, sentía la sangre hirviendo de emoción. Como buen fanático de la serie, descubrir esta situación obviamente me hacía estremecer de la emoción. Me senté sobre la nieve observando el cielo gris cubierto de densas nubes. Miles de pensamientos cruzaban mi cabeza al mismo tiempo. Demasiada emoción. Demasiada adrenalina. Demasiadas ganas de volverme más fuerte. Respiré profundamente. Inhalé. Retuve el aire unos segundos. Y luego lo solté lentamente. Mi corazón empezó a calmarse. Repetí el proceso varias veces hasta estabilizarme por completo. Ahora era un Saiyajin. Ya no era el humano mediocre de mi vida pasada atrapado entre trabajo, estrés y una rutina de mierda. Ahora era un guerrero. Y no pensaba desperdiciar esta oportunidad. Voy a llevar el nombre de los Saiyajin a lo más alto. Me dije en mis pensamientos con optimismo. Abrí lentamente los ojos. Ya había aprendido lo básico del ki. Ahora tocaba perfeccionarlo. Volví a elevarme en el aire. Esta vez con mucho más cuidado y concentración. Empecé a sobrevolar las copas de los árboles en dirección noroeste mientras practicaba el control de energía durante el vuelo. No me elevaba demasiado por miedo a perder el control, si me caía de una altura demasiado elevada. Podía quedar hecho un pastel de carne. No quiero ser el primer viajero del tiempo en morir por emocionarme demasiado o por dejarme llevar y no ser precavido. Las horas pasaron rápidamente. Según mis cálculos, debían ser alrededor de las 10:30 de la mañana cuando el hambre volvió a atacar. Otra vez. Maldición, los Saiyajin son pozos sin fondo, murmuré divertido en mis pensamientos. Descendí un poco y busqué animales desde el aire. No tardé mucho en encontrar una manada de alces pastando cerca de un pequeño estanque que aún no estaba congelado. Sonreí con avaricia, nunca había probado carne de alce. Así que hoy me daría un gusto. En el aire empecé a canalizar nuevamente un rayo de energía, era mi única técnica hasta el momento. Y disparé. ¡Tum! El enorme alce cayó instantáneamente al suelo sin vida. La explosión detrás de él hizo que toda la manada huyera despavorida entre los árboles. Descendí al suelo mientras mi estómago rugía nuevamente. A este ritmo tendría hambre cada pocas horas, ese no era mucho problema porque en estos bosques habían muchos animales. Y la explicación era simple. Estaba desperdiciando demasiada energía. Mi control de ki era horrible. Mientras reflexionaba sobre mis errores de principiante, agarré el cadáver del alce por las patas y lo arrastré hasta un árbol cercano. Después abrí el vientre del animal usando únicamente la fuerza de mis manos. 6 minutos después ya había retirado todos los órganos y separado la carne utilizable, encendí otra fogata y aproveché el tiempo para lavarme en el estanque. Tenía las manos llenas de sangre. Y apestaba bastante. Usé tierra húmeda para limpiar el olor. Gracias, supervivencia salvaje versión Saiyajin. Cuando terminé, el olor a carne asada volvió a llenar el aire, mi estómago rugió como una bestia por el hambre. Y yo me lancé sobre el alce como un depredador hambriento a devorar el animal. Minutos después solo quedaban huesos y cuero del alce desafortunado. Satisfecho, volví a alzar vuelo. Esta vez el movimiento se sentía mucho más natural. Aunque seguía siendo lento.
Apenas unos 100 kilómetros por hora. Tal vez menos. Prácticamente iba a la velocidad de un automóvil. Soy absurdamente novato en esto. Seguí viajando durante horas mientras perfeccionaba el control de ki. En algunas ocasiones bajaba al suelo a reponer un poco de energías y seguía después. Hasta que finalmente, a lo lejos, entre la nieve y la niebla, pude distinguir un pequeño pueblo. Descendí lejos del lugar y me acerqué caminando lentamente. En la entrada había un cartel. Welcome to Saul. Fruncí el ceño. No recordaba ningún lugar con ese nombre, más bien no me sonaba de nada. Aunque tampoco es que conociera todos los pueblos del planeta, no era un libro de texto. Caminé por las calles nevadas hasta encontrar una taberna que parecía estar muy animada. No entré. Seguía teniendo apariencia de niño. Así que simplemente salté hacia el techo y me acosté sobre él para escuchar las conversaciones del interior. Necesitaba información. Saber dónde estaba, saber en qué dirección ir. Pero apenas escuché hablar a los hombres, me congelé. No estaban hablando inglés o español. Escuché atentamente tratando de identificar el idioma. Mientras tanto, abajo, varios hombres bebían enormes jarras de cerveza mientras conversaban con expresiones cansadas. Der Krieg läuft schlecht, verdammt schlecht. Die Sauhetsrucken immer weiterbor. Jeden Tag verlieren wir mehr Boden im Osten. Hast du die Gerüchte gehört? Manche Sachen, Hydra ate igene waffen la Herberstedt. Hydra, diese Berrucken kummern sich nicht Deutschland. Sie wollen nur Macht. PSST, Spritzleiser. Manueinie, Werthworth. Ist mir egal. Die ganze Welt brennt schon. Berlin wird nicht mehr lange durchhalten. Und die Amerikaner? Angeblich haben sie jetzt diesen Supersoldaten. Captain America, ja. Manche Soldaten sagen, era te eine ganze Basen zerstört. Unsinn. Propaganda der Alliierten. Wie jetzt, aber ich habe Manner gesehen, die von den Hydra Experimenten zurkamen. Nicht einmal Menschen sahen mehr so aus. Verdammte Monster, früher das ich, wir wurden den Krieg gewinnen. Und jetzt? Jetzt auf ich nur noch, leben nach Hause durchzukehren. Me incorporé lentamente sobre el tejado. Hydra. Captain America. Mi ceño se frunció, me toqué la barbilla con confusión. ¡Qué mierda! Se suponía que esto era el universo de los X-Men. Entonces, ¿por qué demonios estaban hablando de Hydra y el Capitán América? Bueno, quizás solo se refieren a algún capitán estadounidense. Sí. Eso tenía sentido. Probablemente. Tal vez. Mierda, ni yo mismo me creía esa explicación, pero algo sí estaba claro. Estaba en Alemania o al menos cerca. Y eso significaba otro problema enorme. Llegar a Estados Unidos. Cruzar el océano en mi estado actual era imposible, no tenía suficiente energía para volar semejante distancia de una sola vez. Así que solo quedaba una opción. Ir por Siberia. Cruzar hasta Alaska. Y luego bajar hacia América. Perfecto. Un viaje atravesando medio planeta. Muy normal todo. No era un experto en cuestión de orientación, pero sí sabía que por este rumbo podía evitar cruzar el océano. Tomando una decisión, me elevé lentamente hacia el cielo y aceleré en dirección contraria al amanecer.